Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, qui sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuum. Mis hermanos y hermanas, amigos todos, una vez más les doy la más cordial bienvenida a este programa semanal de la televisión católica diocesana, La Palabra del Pastor. Es para mí un motivo de alegría que a través de este medio televisivo me pueda encontrar con todos mis hermanos y hermanas de la diócesis, esparcidos en todos los puntos geográficos de esta jurisdicción. Es una alegría, como obispo y pastor de esta comunidad, saludarles, expresarles mi cariño y mi oración y mi cercanía, con motivo de esta reflexión que ya llevamos unos años haciéndola. Nos encontramos ahora en la 16ª semana del tiempo ordinario. A mí me gusta remarcar el paso cronológico de cada semana, porque es como un subrayar la importancia que tiene en nuestra vida de que transcurra nuestra existencia y nuestro diario existir con el Señor, de la mano de Jesús, de la mano del Padre que nos ha creado y del Espíritu Santo que nos guía y nos ilumina. En esta oportunidad, el texto de Marcos nos presenta una escena de la vida del Señor. Jesús está en pleno ministerio, está en plena actividad frenética, por decirlo de alguna manera, va de aquí para allá, se encuentra con muchas personas, sea a la orilla de los lagos, sea en las montañas, o entre en algún pueblo, en alguna comarca, o también en las sinagogas, o si está en Jerusalén, o está en los territorios paganos. Jesús ha recorrido toda su tierra. Jesús la conoce y conoce a las personas. Por eso que esta escena es muy bonita y la voy a leer para luego poder comentarla. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar tranquilo a descansar un momento, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en la barca a un lugar tranquilo y apartado. Muchos los vieron irse y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel lugar y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y sintió compasión de ellas, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas con mucha paciencia. Palabra del Señor. Bien, ubica este texto evangélico el regreso de los 12 después de ese mandato misionero que el Señor les hizo, y por lo tanto he de suponer que Jesús se quedó en este lugar solo, atendiendo a la gente, mientras que sus discípulos habían ido a otros territorios, enseñando la palabra, sanando y curando a muchos enfermos, liberando a las almas del dominio del diablo, exorcizando, etcétera, etcétera. Los discípulos regresan hacia Jesús y le cuentan. Estarían todos muy alborozados, muy contentos. Nos es fácil imaginar la escena cuando cada uno le cuenta sus experiencias. Y dice: a mí me pasó esto, Señor, y te cuento, fíjate que me encontré con esta persona o este grupo de personas, o el diablo habló a través de esa persona y quiso intimidarme, pero yo lo sometí bajo tu nombre. Serían esas las conversaciones que tenían con Jesús, pero pasaba algo importante.
Jesús no estaba solo cuando llegaron los discípulos. Jesús se encontraba con una multitud. Se encontraba con muchísima gente que le acompañaba y Él les enseñaba. Por eso que quiso llevárselos a los 12 para poder con ellos, tener un momento de sosiego y de paz, de descansar, de poder entrar en un descanso. Y así fue. La decisión del Señor fue así. Y entonces ellos pues se fueron en una barca a un lugar tranquilo, pero aquella multitud no se contentó, no quiso que se fuera el Señor. Por lo tanto le siguieron bordeando la orilla del lago y se fueron a la otra dirección, donde intuyeron que Él y sus discípulos iban a estar allí. Y aquí viene la escena muy importante, en donde expresa Marcos el corazón de Cristo. Y dice así que al desembarcar Jesús vio una multitud y sintió compasión de ella porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con paciencia. Es decir, a Dios descanso, ya no descansaron. Jesús se puso a atender a aquella gente juntamente con sus discípulos. Y aquí viene el mensaje de este domingo. Jesús es el prototipo y el modelo y el perfil de todo buen pastor. El pastor que por vocación ha sido llamado a ser sacerdote, a ser ministro de su Señor en los 3 grados, obispo, sacerdote o diácono. Los pastores que, haciendo una ampliación de este concepto de pastor, el que cuida, el que vigila, pues también los padres son pastores de sus hijos. Un profesor es pastor de sus alumnos. Una autoridad embestida con una potestad de servicio es pastor de su pueblo, de su país. Un gerente, una persona que tiene a cargo en una empresa muchas personas, es pastor, no puede ser un asalariado. Por eso que este texto se identifica muy bien con la primera lectura, que quería dejarla para este momento precisamente para completar la idea. Proviene del profeta Jeremías y dice así: ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Oráculo del Señor. Así dice el Señor Dios de Israel: a los pastores que pastorean a mi pueblo, ustedes han dispersado y han ahuyentado mis ovejas y no las han cuidado. Pues yo las tomaré en cuenta por la maldad de sus acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus praderas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá, oráculo del Señor. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Reinará como rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En su día se salvará Judá e Israel, habitará en paz, y lo llamarán con este nombre: el Señor nuestra justicia. Palabra de Dios. Bien, el contexto histórico de este pasaje del profeta Jeremías. Jeremías es el profeta del exilio, 500 años antes de venir Jesús a la tierra. El pueblo de Israel está experimentando el destierro. Ha sido sacado de manera violenta de su tierra, del país de Judá, y ha sido trasladado a Babilonia. Han quedado por el camino miles y miles de personas. Ha sido una desgracia enorme. Han sido asesinados las autoridades. Pero el Señor Yahvé las acusa a los pastores que no han pastoreado a su pueblo.
Estos pastores son los siguientes, son las autoridades políticas y las autoridades religiosas de ese entonces. A través del profeta denuncia el Señor que estos pastores se han portado muy mal y que por lo tanto las consecuencias del exilio en parte viene por el comportamiento malo del pueblo, pero también porque no han sabido advertir a tiempo al pueblo sus autoridades. Por lo tanto, ya no va a contar con ellas, con estos pastores, sino que Él mismo las va a pastorear y las va a retornar a ese lugar, a ese aprisco, de donde no tuvieron que salir nunca. Entonces, aquí viene la complementariedad del texto evangélico con la primera lectura. El Señor, al mirar la multitud, sintió compasión porque estaban como ovejas sin pastor. O sea, no tuvo Jesús la actitud de los pastores 500 años atrás, que se desentendieron las ovejas y se cuidaron ellas mismas. Ciertamente, mis queridos hermanos y hermanas, esta reflexión es muy importante y hasta muy personal. Es un punto de examen de conciencia de cada uno de nosotros, obviamente salvando las diferencias. Pero como bien sabemos, y siguiendo la enseñanza del gran Agustín, que nos decía Agustín que todos de alguna manera somos oveja y pastor, por lo tanto tenemos esa autoridad y también tenemos ese deber de dejarnos conducir, porque aquí nadie se exime de ser también oveja del rebaño del Señor. Por lo tanto necesitamos escuchar. Para poder guiar necesitamos saber cuál es la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere. Dios actúa a través nuestro y lo importante es hacer la voluntad de Dios. Hay de aquellos que hacen su propia voluntad, hay de aquellos que se aprovechan del cargo, hay de aquellos que manipulan y ostentan de una manera muy grosera, por decirlo de alguna manera, el cargo que tienen, sea de nivel que fuere. No solamente yo me estoy haciendo referencia a las autoridades políticas o civiles, también quiero llegar con mi reflexión a todos nosotros, a obispos, sacerdotes, agentes de pastoral, las personas que tienen algún cargo, los padres de familia, cómo estamos ejerciendo nuestra función de pastores con respecto a aquellas personas que el Señor nos ha encargado. Ese es el punto principal. Ese es el punto de análisis y de meditación que debemos suscitar ahora. ¿Estoy dando buen ejemplo a aquellas personas? ¿Estoy conduciendo a mi rebaño por lugares, por dehesas donde hay buen pasto? ¿Les estoy dando el buen alimento? El alimento de la sensatez, el alimento de la verdad. Estoy llevando, por lo contrario, a mi rebaño a la confusión, al error y al engaño. Los hijos están siendo conducidos por buenos pastores. Los alumnos están siendo conducidos por buenos pastores. Los fieles están siendo conducidos por buenos sacerdotes. Pensemos por un momento, reflexionemos por un momento la grave responsabilidad que todos tenemos de alguna manera. Por lo tanto, tener que reflexionar o analizar nuestro comportamiento supone también colocar en su sitio ese afán desordenado de mimarnos, de cuidarnos a nosotros mismos, de pensar solamente en nosotros, de tener una visión calculadora y egoísta de la vida para sacar mayor provecho, de pensar que mi cargo yo lo puedo aprovechar o manipular o distorsionar para sacar beneficios, partido, buena componenda, buenas remuneraciones. Y entonces eso de allí se convierte en una cosa terrible. Porque si yo voy a usar mi cargo
para hacer algo que el Señor no me ha dado esa autoridad, estoy haciendo algo malo. Por eso el pecado de escándalo es un pecado muy serio, un pecado muy, muy serio. Hay de aquel que escandaliza a los pequeños. Jesús lo dice, más le valdría que le colgaran una piedra de molinos en el cuello, lo tiraran al mar y que de ahí se quedara totalmente hundido en las profundidades de las aguas, porque no puede permitir el Señor que sus ovejas sean dispersadas o que se pierdan, porque el Señor nos quiere, porque el Señor nos cuida, el Señor nos protege. Pero también aquí habría que también añadir a esta reflexión muchas veces el comportamiento de las ovejas. Las ovejas, ya salvando la distancia, no siguen la docilidad de las ovejas, los animales, que dicen que son muy dóciles. Muchas veces las personas no son dóciles a los consejos de los padres, de sus mayores. Al contrario, los cuestionan, lo interrogan y aún más lo rechazan y lo desprecian. Y cuando viene una experiencia muy dolorosa, recién se dan cuenta que el otro tenía razón, pero ha dejado de por medio una herida muy profunda. Esa es la verdad. Esa es la situación también de ovejas que, si bien es cierto, pueden tener buenos pastores, pero no se resisten, cuestionan, interrogan, ponen en interrogante que por qué tienen que mandarles, que por qué tienen que indicarles eso, que por qué tienen que hacer eso, que ellos ya son grandes, que ellos tienen su libertad. Y hay todo un movimiento idolátrico, totalmente idolátrico, de exaltar como si fuera un Dios la falsa autonomía, la falsa libertad, como si con la libertad yo podría hacer lo que a mí me viene en gana. Y ese es el espacio que ahora va teniendo. Y pobre de aquel que diga lo contrario, pobre de aquel que diga otra cosa. Se escuchan voces que verdaderamente llaman poderosamente la atención y preocupan mucho. Autoridades, personalidades de los medios de comunicación que quieren justificar una conducta personal, simplemente diciendo: para mí Dios no existe y punto, la iglesia es una molestia, yo no soy, y se renuncia a la fe para poder destacar que sí están felices, que con esa manera de vivir ahora o esa opción que ellos han tomado quieren expresar por todo punto de vista que sí son felices, que es así, que por lo tanto ya no hay normas morales que valgan, cada quien construye su norma moral. Este tipo de confusión precisamente hace que tengamos esa actitud de estar como ovejas sin pastor. Pero yo quisiera terminar esta reflexión con otro aspecto que también me parece muy importante, y es el cansancio. El cansancio en donde el Señor hace ver que los discípulos llegaron cansados y Él quiso que descansaran, que se fueran con Él, y el Señor los iba a ayudar a descansar. El Papa hace poco, en este año, dirigiéndose a un grupo de sacerdotes, habló del cansancio de los sacerdotes en 3 aspectos. Yo creo que sí, es muy válido para todos, no solamente para nosotros los sacerdotes. Y él habló que existen como 3 tipos de cansancio. El cansancio que nos produce la gente, el cansancio que nos producen los enemigos, los que no nos comprenden, y sobre todo el tentador, el diablo. Y por último, el cansancio de uno mismo, que es el más peligroso. Es como el estar desilusionado de uno mismo. Quisiera solamente muy rápidamente destacar cada uno de ellos. El cansancio de la convivencia. Al papá le gustaría ya ver los frutos. Ha educado a sus hijos, los ha llevado a buen colegio,
ha procurado que vayan a una universidad, tengan una profesión, ya son grandes, de alguna manera piensa que debe ya recibir sus frutos y resulta que una noticia desilusiona, desencanta, da a entender que el hijo algo ha pasado y viene ese cansancio. Ese cansancio, esa actitud interior de decir, bueno, he sido traicionado, etcétera, etcétera. Ese tipo de cansancio es muy común y es propio de la convivencia entre personas. Pasan los años, nos podemos cansar de una persona adulta, de una persona anciana, que hay que atenderla, que hay que ayudarle por las noches, que necesita una atención y nos podemos cansar y entonces nos puede dar la impresión de que no es equitativo, que somos varios hijos y que a mí me dejan solamente atender que yo atienda a mi mamá porque estoy viviendo en la casa y se sucede esa problemática que conocemos. Y vienen los problemas y las discusiones entre hermanos y aparecen también otros miembros de la familia que intervienen en estas cosas y aparece el cansancio, como un cansancio de las otras personas. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué podríamos nosotros decir a este tipo de cansancio? Pues en primer lugar, no pensar de que no hay ningún problema que no se pueda solucionar. Los problemas se pueden solucionar en la medida que yo tenga una gran capacidad de comprensión y de visión y de saber sobrellevar una situación que por un momento me causa un malestar enorme. Y por otro lado, el cansancio de los enemigos, de aquellas personas que me han calumniado, que me han criticado, o el colega del trabajo, que piensa de que yo soy tal así o cual, o yo también con respecto a otro colega. Y ahí vienen las enemistades, los rencores, las calumnias, el cansancio que produce la calumnia, la lengua, el calumniar tan alegremente a una persona. Y por último, el cansancio de uno mismo. El estar desilusionado, el pensar que mi vida no ha sido según mi proyecto de vida y a cierta etapa de la vida viene esa tristeza. La tristeza en el corazón es el pecado más grande y es la tentación más eficaz del diablo para quitarnos la paz en el alma. Por eso, queridos hermanos, como buenas ovejas, recurramos al buen pastor. Pidámosle que el Señor nos lleve sobre sus hombros para que podamos ser esa oveja según el corazón de nuestro pastor. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, y les doy la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.